Desde la línea podcast y su creador, Luis M. Rodríguez, no se hacen responsables por las opiniones, expresiones, comentarios o puntos de vista expresados por los participantes o invitados. Bienvenidos al podcast Desde la Línea. Desde la línea podcast te estoy cantando. Desde la línea podcast improvisando. Le doy las gracias todito a todos mis hermanos por estos años que yo a los niños he dedicado. Desde la línea podcast, desde la línea podcast. ¡Mira, wow! Dímelo, Corillo, que es la que hay. Saludos y bienvenidos a Desde la Línea Podcast en su edición de 1 para 1 esta semana. Tenemos con nosotros, oye, esta es una jugadora que llevo hace rato siguiéndola y me parece interesante su baloncesto, me parece interesante su historia de vida. Vamos a conocer un poco de ella y obviamente, si usted la sigue, también sabe que tiene una gemela, así que obviamente hablaremos de eso, de cómo jugar baloncesto con tu hermana. Y quizá le pregunte alguna cosa de estas clichosas que ustedes siempre preguntan si alguna de ellas jugó por otra. Le voy a preguntar. A ver qué me dice. Es nada más y nada menos que Nicole García. ¿Cómo estás? Hola Luis, muy bien, muy bien. ¿Y tú? Todo bien, aunque la diferencia es que ustedes básicamente es imposible porque tú tienes tatuaje y obviamente ya tienen los mismos que tú. No, imagínate que a ella no le gustan. Yo creo que esa es como la única diferencia que tenemos entre las dos. Sí, que ahí no hay problema. Bueno, imagino que más de joven sí, quizás se tiran sus travesuras, pero ya de adulta es imposible. Éramos idénticas, la verdad, sino que como que cada quien agarró su estilo, pero sí, una que otra cosita se iba por ahí. Oye, siempre me encanta arrancar los podcasts con esta pregunta que era el debate de todo. ¿Y quién es Nicole García? Qué buena pregunta. Es Nicole García, una mujer venezolana, residente en Bogotá hoy en día, estudiante de licenciatura en lenguas extranjeras en la Universidad Politécnico Gran Colombiano, también jugadora de baloncesto, que a veces se cree artista, escritora, lectora también. ¿Cómo que te crees artista? Cuéntame de eso. Bueno, imagínate que uno de mis hobbies, aparte de practicar básquet y todo eso, es dibujar, lo hacía desde pequeña. Me apasionó muchísimo, pero por muchos años lo dejé por ciertos temas. Pero después de vieja, coloquialmente hablando, retomé ese arte y imagínate, me ha gustado full, full, le dedico mucha parte del día a eso. Imagínate, ella dice después de vieja, ¿y cuántos años tiene? 28. Ah, 25, me 25. imagino de 25. Bueno, O sea, el año que viene sí ya empezamos otra escala. y dice después de vieja 25 y tú acá dices, ay, Dios mío, empieza a darle la rodilla y el tobillo. Este, y bueno, el que jugó baloncesto sabe que la rodilla y el tobillo son los que son. O sea, eso Sí. no hay break. Imagínate. Por más malo o bueno que eres, si tú jugaste baloncesto, tienes que tener un tobillo malo, una rodilla. Si no, no Y jugaste baloncesto. esa es ley de vida en el básquet, siempre, siempre va a ser así. Y si tú supieras que yo hace poco, después con esto el podcast, me hice amistades, doctores, whatever, y se supone que el cuerpo no está hecho para jugar en cemento. Y dice, pues nunca jugaremos porque las tabloncillos nosotros los descubrimos Ese después uno, de grande. Y la cuidado, el verdad, que sí. tuvo suerte. Imagínate, sí, de ahí es donde crece la verdad. Yo creo que el talento, ¿no? Los verdaderos talentos del básquet hoy en día. Así es. ¿Te acuerdas cuál fue fuera del cemento, obviamente, donde jugamos todos? Pero ¿te acuerdas de esa primera vez que pisaste este tabloncillo o la de esto de goma? Sí, fíjate que yo tenía, creo que eran 10 años, 11 años más o menos. Y fue como el último deporte donde mi mamá fue como el ultimátum, no sé si me hago entender, que Sí, ya sí, me sí. decía, o mira, a ver, ¿qué haces? ¿A qué te vas a dedicar como deportista? Porque desde pequeño mi mamá siempre como que nos inculcó eso, entonces pasamos por natación, pasé por karate-do, voleibol, kicking ball, o sea, cualquier cantidad de cosas y nada me gustaba, como que Hiciste todos lo todo. dejamos a medias, todos, a mi mamá sí, absolutamente todos. Hasta que ella, me acuerdo que me llevó al gimnasio Arminio Gutiérrez, a un plan vacacional y nada, apenas agarré la pelota y empecé a driblar y a correr y a saltar, dije, no, eso es lo que yo quiero hacer. Y bueno, desde ahí seguimos para acá, ¿no? Y si supieras que, bueno, que tú y yo no somos contemporáneos, yo te llevo un par de añitos, pero
puedo entender que quizás aunque no llegue, aunque yo te llevo un par de añitos, como 7 años creo que te llevo, este, tu generación no fue muy distinta a la mía, aunque nosotros fuimos quizás la última generación que vivimos esta gran vida sin internet y tenerle que robar el teléfono a nuestros padres para hablar por teléfono y robarle el teléfono a la abuela de línea para irse a una esquina a hablar y de allá te gritaba, ¡engancha el teléfono! O sea, nosotros fuimos de esa última generación, Sí. pero qué casualidad que tú también te criaste, ¿verdad? Con la misma niñez de nosotros. Yo también jugué todos los deportes habido y por haber. La diferencia es que en todos era malo. No, imagínate. No, nosotras, o sea, no éramos malas, pero yo creo que cuando tú haces algo Que no te que gusta. no te gusta, no sientes pasión, como motivación, simplemente no se te da. Entonces, por eso te digo, con el básquet creo que fue totalmente diferente, una experiencia diferente y queríamos ver hasta dónde podíamos llegar con eso, ¿no? Y así fue. Mi mamá también era de esas que no, yo tuve teléfono hasta los 15 años, creo, 16, y con todo eso era prestado con mi hermana, ni siquiera tenía uno propio. Y era así, solamente ir al entrenamiento y llegar a la casa a dormir. Era básicamente eso. Yo creo que estos chamaquitos de hoy en día, los que van creciendo ahora, que tendrán quizás 10 12 años, no van a tener esa experiencia de nosotros. O sea, de eso, de compartir el teléfono. Hoy en día yo muchas veces fui a buscar a mi hermanita a la escuela y yo ahora, después de grande, porque lo puedo pagar, tengo un iPhone, pero yo lo tuve hasta los otros días cuando lo pude pagar, o sea, después de adulto, pero yo buscar a mi hermanita y mientras yo tenía una maraquita, en Puerto Rico le decíamos maraquita a los teléfonos de estos baratos, de estos que whatever, los más sencillos, habían chamaquitos con un iPhone 7 en ese tiempo y tú dices, Es así, es una locura. Incluso, mira, yo tengo un hermano que tiene 14 años, yo le llevo 10 años. Y él está como en ese proceso y lo estamos haciendo como que entender, ¿no? De que el básquet es un deporte muy bonito. También se le pasó por los deportes, ¿no? Pero es lo que te digo, esa generación hoy en día como que ya no, pues no siente esas ganas o no ve más allá de un celular, ¿no? De una red social, de una computadora, es así. ¿qué va a pasar con las selecciones nacionales del futuro? ¿Nos quedaremos sin equipos nacionales? Porque es que por lo que vamos, los chamaquitos no quieren sacrificar nada, no quieren hacer nada. Es complejo, pero bueno, yo creo que de la parte de Venezuela yo voy a discrepar un poquito. Siento que todavía esa generación con todo eso ha tenido buenas experiencias con personas no tan contemporáneas y como que se le ha inculcado ese tema de lo que estamos hablando y la generación que yo siento, por ejemplo, de Venezuela, que en el baloncesto femenino es increíble. O sea, el tema de, por lo menos no sé si te diste cuenta, que clasificaron ahorita al Mundial Ujú. a chicas, algo que nunca había pasado en la historia, pero pasa ahora con esa generación de oro. Es por eso, por el trabajo, porque les gusta, porque sienten pasión, porque están motivadas y yo creo que de aquí a unos años Venezuela puede resurgir, ¿no? Porque duramos mucho tiempo como en el olvido, puede ser, tal vez. Y va a estar bien interesante la AmeriCup. Pues ahora mismo cuando estaba grabando esto, quizás esto va a salir después, ya se están jugando los diferentes torneos para clasificarse a la AmeriCup, que va a ser el año que viene en El Salvador. Ahora mismo se está jugando Centro Básquet, está allá en Nicaragua, y ver todas esas selecciones cómo van, ¿verdad? Encajando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Me imagino que ya pronto se tiene que venir la Suramericana también para sacarlos de Suramérica para la AmeriCup también. Y es bien interesante, y a mí me encanta ver esos torneos porque tú ves cómo los equipos se van building up creando, ajustando y preparándose para llegar al torneo más importante que es el AmeriCup. Es así. Bueno, si mal no recuerdo, creo que es ahorita del 1 al 9 de agosto que viene el suramericano femenino clasificatorio a la AmeriCup. Creo incluso que ya están concentradas. La verdad es que pues con todo el tema que está pasando en Venezuela, como que han mermado mucho el tema de las redes sociales con respecto a eso. Pero sí es lo que te digo, creo que ya las mujeres que están, que son de gran experiencia con el relevo que viene, las chicas que vienen del Americop y otros talentos que hay a nivel nacional, se supone que deberíamos hacer un buen trabajo clasificar, ¿no? Que es lo importante. Así es, fíjate qué interesante, me hice ese comentario y lo había escuchado el otro día del narrador, pero no sabía si era verdad y es que ahora FIBA hizo un cambio, ahora todos los torneos se van a llamar clasificatorios, o sea, Sí, el suramericano, el centro básquet y el de, yo iba a decir UEFA, pensando en fútbol, el de Europa y el de tranquilo. África se van a llamar todos clasificatorios al AmeriCup, del Sí. continente que sea.
Sí, o sea, creo que sí, como tú dices, ha cambiado mucho el sistema, la modalidad y me parece súper chévere, mucho más competitivo, la verdad, a comparación de años anteriores. Y esperamos eso. Creo que Venezuela la última vez no pudo clasificar, así que estamos buscando la revancha a ver pues qué pasa este año. Nos fuimos un poco del básquet, vamos a volver por de ti. Me dijiste que te hice la pregunta ahorita y te pregunté que si, bueno, me dijiste que cuando jugaste baloncesto la primera vez, que cuando lo descubriste, pero te pregunté más por una cancha distinta y voy por la anécdota de por qué, porque obviamente empezamos jugando en cemento, pero en algún momento, en algún torneo llegas a jugar este tabloncillo o llegas a jugar el piso de goma y te pregunto si te acuerdas de alguna anécdota graciosa, porque me acuerdo que la primera vez que yo pisé tabloncillo, yo fui a hacer un euro y estaba mojado y ¡pum! Ojalá sí te caes. Sí, porque es que cuando tú no estás acostumbrado a eso, normalmente el cemento no se moja, o sea. Lo agarra todo, sí. Uy, una anécdota, sí, creo que la primera vez que jugué en cemento, como la mayoría del mundo, me caí, me raspé, terrible. No me quedaron ganas. Y más que mi mamá nos llevaba para un parque que Ujú. se llama el Parque Metropolitano. Y normalmente ahí se reúne la gente a caimanear. No sé si sabes qué es el término de jugar tres por tres, cuatro por cuatro, gente de la calle, Sí, sí, así. sí. Y nosotros le decimos en Puerto Rico guerrilla, la guerrilla. La guerrilla, nosotros le decimos caimanear. Mira, y esperando, porque éramos como 30 niños por ahí, me dieron mi oportunidad y bueno, o sea, nada que ver. Me tocó caerme, perder y esperar como una hora para volver a entrar. Y en el tabloncillo, sí es esa anécdota que te estaba contando en el gimnasio Arminio Gutiérrez, donde fue mi primera experiencia, obviamente totalmente diferente, pero sí, creo que esas son las dos anécdotas que tengo más o menos. Y para la gente que no sabe, yo creo que esa es la verdadera presión cuando tú estás en una guerrilla, en cualquier parte del mundo, papi, tú juegas 10 juegos 7. O sea, porque sabes que si pierdes, mejor vete porque es que no tienes break, no tienes break. A menos de que un pana esté en la cola y se compadezca de ti, te mete en el cuadro, pues a bregar, pero esa, la gente, si usted no sabe, si usted dice que un juego 7 es presión NBA, usted no sabe lo que es jugar una guerrilla. O sea, todos los juegos son juegos 7. O sea, si pierdes, te vas para tu casa. No es así, y así fue por muchos años, hasta que, bueno, crecimos un poquito, armamos un equipo bueno, agarramos como a los mejorcitos y ahí no nos paraba nadie, pero No, de no resto, perdía. full banqueado, sí. ¿Verdad? Uno cuenta todas esas anécdotas. Y como tú dices, quizás en algunas otras partes del mundo, todavía se ve algo así. Quizás yo pueda hablar de mi país. Y es que ya las canchas andan vacías. Ya no es lo mismo. O sea, ya las canchas las hacen quizás por otras cosas que no deberían usarse esas canchas. En mis tiempos las canchas eran un espacio seguro, donde tú llegabas y era como, cuando tú cerrabas ese portón, era como entrar a un mundo diferente y si afuera podía estar quemando, si podía aparecer lo peor del mundo, podía venir un diluvio y no importa, o sea, porque tú estabas en tu sitio seguro, pero ya no es así. O sea, No, han fíjate cambiado mucho que las cosas. ha cambiado demasiado. Yo recuerdo que yo me la pasaba desde no sé, 1 de la tarde hasta las 7 de la noche ahí en la cancha, jugar o no jugara, porque siempre había algo que hacer ahí, pero bueno, creo que sí, los tiempos han cambiado, también las situaciones no son las mismas. Antes uno lo podía hacer, hoy en día es un poquito más complejo, ¿no? Y cuando, bueno, a ver si esto quizás, cuando te criabas tú, bueno, tu crianza fue en Venezuela, ¿no? Sí, mi crianza fue en Venezuela, yo hasta los 17 años fue que emigré. Sí, sí, que entonces, full, entonces cuando tú jugabas baloncesto, si jugara en Venezuela, en Colombia, me imagino que esto es bien universal, me imagino que tú subías hasta que tu maíz te decía, vente fulana a comer, ahí es que tú subías. Y si es que vivías cerca, porque si no vivías cerca, aparecías a las 10 y pico de la noche. No, era así. Yo, como te digo, yo vivía, me quedaba como a media hora en Loma, esa era caminar, pero como te digo, siempre iba con los panas, con mi familia, no me aburría así. Almorzaba y bueno, comía hasta las 8 9 de la noche otra vez, pero nada, era a punta de agua, jodiendo con los muchachos y así, pues, era así. Así es. Quiero.
Cuéntame, bueno, tú has tenido la oportunidad, yo quizás lo más profesional que llegué a jugar fue jugar para mi escuela, nunca jugué un equipo profesional como tal, pero tú sí. O sea, cuéntame de esa primera vez que te diste de cuenta que el baloncesto era, fue, que en el momento en el que el baloncesto pasó a hacer algo más allá que salir a janguear con los panas, o sea, que te diste cuenta que había un contrato, que había una responsabilidad, que había que viajar, etcétera, que te diste cuenta que ya esto era tu trabajo. Cuéntame un poco de esa primera experiencia. Bueno, mi primera experiencia profesional fue en el 2022. Yo ya estaba en Colombia y había dejado un poco el básquet, un poco bastante, porque yo siento que cuando tú te vas del país, por las razones que ya todos conocemos, lastimosamente uno tiene que llegar a, pues, a empezar de cero, a trabajar, ya ese tipo de cosas no son prioridad. Y recuerdo que estaba en un centro comercial trabajando, a veces en la noche me quedaba jugando básquet, pero no era lo mismo. Y recibí una llamada de un entrenador que se llama José Jiménez, alias El Chino. Y él me preguntó de la nada. Yo me fui en el 2018, o sea, habían pasado 5 años más o menos, y me llama de la nada y me pregunta que si yo sigo jugando baloncesto, porque él se acordó de mí. O sea, no fue que yo lo busqué, que le escribí, no. O sea, fue así de la nada y pues me sorprendió. Yo le dije que sí, pero que yo la verdad como que no estaba tan lista, como que me había dedicado a otras cosas, pero sí le pedí la oportunidad, ya que me había tomado en cuenta. Así que entrené full durante ese tiempo y llegué a Barquisimeto, Barquisimeto, Estado Lara, que fue donde jugué con Pastoras de Lara esa primera experiencia del 2022 y de ahí en adelante volví en el 2024 con ellos y en el 2025, que fue que Pastoras de Lara fue campeón de la Superliga de Venezuela y este año pues sí fuimos a jugar, pero no clasificamos a la segunda ronda por otros temas. Pero tuve mi primera experiencia, aparte de jugar en Venezuela y en Colombia en el 2023 Liga Profesional, jugar en Ecuador. Tuve la oportunidad de ir a reforzar un equipo de la Liga Pro con el equipo de San Antonio Gold. Y bueno, como que es lo que tú dices, ¿no? O sea, después de que se te da una oportunidad de esas y yo vengo de que casi que toda mi vida fue el baloncesto y volver a retomar y volver a sentir esa pasión que es lo que hablamos. Si no te gusta algo, pues no lo vas a disfrutar. Y cuando yo volví, jugué, eh, viví la experiencia, porque tampoco en el 2022 fue que no pudimos clasificar de las semifinales. Yo dije, esto es lo que yo quiero hacer, a esto me quiero dedicar, las veces que lo pueda hacer, y seguí, ¿no? Seguí como que forzándome y preparándome para eso hoy en día. Estoy aquí buscando, porque no quiero cometer un disparate, pero lo voy a cometer y aquí tú me corriges si quizás la memoria no me falla. Fueron los Guaros de Lara, fueron el equipo que ganó la Suramericana sin liga, ¿verdad? Me vas a corchar también porque la verdad no recuerdo. Nos van a matar a los dos, olvídate A de los dos eso. nos van a funar si no te ríes. Mira estos dos hablando sin saber que se chave, pero ahí nos corrí en los comentarios, pero yo me acuerdo que sí, que hubo un equipo de masculino, pues sí sé que fue masculino, que ganaron el torneo sin haber tenido Superliga, whatever, whatever. Pero ahí nos corrí en los Que comentarios, la sí. gente sabe. La gente Vamos a sabe más tirar un que uno. 90% sí, un 10% no. A ver qué pasa. Quiero hablar contigo. Me dijiste, ¿verdad? Que a los 17 años te seguiste, ¿verdad? Se fueron por las razones que todos sabemos. Y si usted no sabe de las razones por las que un venezolano sale de su país, pues en verdad no sé debajo de qué piedra usted vive. Pero por eso lo decimos así, porque ya estamos claros de lo que es. Si usted no sabe, búscalo en Google. Decide mudarte a Colombia. Para los 17 años, un cambio como ese no es nada fácil. Los 17 años están las amistades, están los novios, está la escuela, están todas tus amigas, etcétera. O sea, es un momento complicado para dar un salto como ese.
Mira, fíjate que sí fue bastante duro porque nosotros nos vamos como que en plena crisis, pues ya venía una, pero creo que en ese momento el tema estaba mucho más complejo. Y te digo porque así fue, o sea, tal cual. Mi mamá se fue 2 semanas para Bogotá porque mi familia es colombiana y estuvo con la familia de mi abuela y ella llegó y recuerdo que yo estaba sentada en mi casa, hola mamá, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Me dijo, bien, hija. Les tengo una noticia, agarren un bolso, empaquen unas cositas y nos vamos para Bogotá mañana, porque aquí nosotros no podemos seguir viviendo, ya que mi abuela estaba enferma, mi abuela se le presentó una bacteria en la pierna y mi abuela casi que tocaba amputada y fue un tema súper complejo. Y en Venezuela pues estaba el tema de que no había medicamentos, no había dinero para cirugía, o sea, no había absolutamente nada para salvarla, así que nos tocó irnos para Bogotá y fue una odisea. O sea, yo creo que la mayoría de los venezolanos que cuentan sus historias, la gente a veces como que no dimensiona la magnitud o la gravedad, pero por lo menos en nuestro caso, yo tengo, aparte de mi hermana gemela, dos hermanos más, somos cuatro, y mi mamá estaba sola en ese momento. Entonces, vivía en Táchira, San Cristóbal, eso es la frontera con Colombia, está Táchira, San Antonio y Cúcuta, que ya es Colombia. Así que nada, partimos a Cúcuta y en ese momento pues los venezolanos no podían viajar. Si no tenían un permiso, tenían el pasaporte y pues evidentemente nadie tenía nada de eso, éramos menores de edad, tampoco teníamos documentos apostillados, era súper complicado. Así que nos tocó pagarle más a la persona del transporte para que nos llevara. Y con todo eso, pues no podíamos ir a la parte de arriba porque ya Migración Colombia pues estaba haciendo todos esos procedimientos de venezolanos ilegales en el país, los devolvían. Así que me acuerdo tanto que esa noche a mí me tocó quedarme 6 horas hasta Bucaramanga eh, en lo que es la cabina donde duermen los buceteros. O sea, no sé si como que imaginas el bus y está ese pequeño espacio donde ellos duermen que literal es las medidas de un ataúd Ujú. a oscuras. Y así me tocó. Me rotaba mucho con mi mamá porque no había manera. Y mis hermanos estaban escondidos en la parte en el fondo, en lo que era el baño de ese bus. Fue súper, súper complicado. Yo creo que una de las experiencias más traumáticas que yo he tenido en mi vida, porque no sabes qué hacer, ¿no? O sea, pero era lo que tocaba. Luego roté con mi mamá y al otro día, pues ya estábamos en Bogotá porque son más o menos 16 horas de viaje. Y llegamos a casa de nuestra familia. Y 2 meses después, cuando mi mamá era la única que trabajaba, porque igual éramos menores de edad y no podíamos conseguir trabajo, nos mudamos solos y empezamos de cero. O sea, yo empecé a trabajar, creo que fue en un restaurante o en un bar, no recuerdo, siendo menor de edad, con mi hermana y mi hermanito creo que vendía dibujos en el colegio, vendía dulces, no recuerdo, y mi mamá con el tema del arbitraje, porque ella en su tiempo fue árbitro FIBA de baloncesto. Eh, y con eso le iba bien, hasta que, bueno, pasó la situación país y dejó así. Entonces ella siguió ese tema aquí en Bogotá. Y así fue que nosotros, como te digo, empezamos y fue muchos años después que ya estábamos algo establecidos y tranquilos. Entonces yo empecé a estudiar, como que ya estaba un poquito más, pues más aliviada con ese tema, seguí con el tema del baloncesto, retomé. Y hoy en día estamos bien, gracias a Dios. O sea, sí fue complicado, pero mientras uno siempre tenga la disposición y las ganas de salir adelante, va a ser así. Yo sé que quizás te estoy haciendo esta pregunta un poco personal. Si me la quieres contestar, no hay problema. Si no, también. ¿Te ves haciendo una vida en Colombia? Yo sé que la vida es un pañuelo y que el mundo es bien loco y tú no sabes dónde es la vida o no va a terminar, pero ¿te ves quedándote en Colombia? O sea, tu plan hoy mismo, hoy, cuando estamos grabando esto a las 6:47 de la tarde, un 13 de julio del 2026. No, fíjate que no. Y yo creo que esa pregunta uno siempre pues, se la hace, se la plantea. Yo tengo algo muy claro, es que
No tengo como que pensado, no tengo planes de estar aquí en Colombia. Es un país hermano que nos ha dado muchísimo la mano. También, como te digo, tengo familia y de pronto para mí fue un poco más fácil, pero yo siento que si yo me estableciera, no fuera aquí. Tal vez sería en Estados Unidos, en New York, que siempre ha sido mi sueño y sí me he imaginado como que me he puesto mucho allá, la verdad. Creo que sería el único lugar. Y si no, también, como te digo, otras partes de Europa, otros países que no voy a mencionar, pero sí, sí me gustaría, la verdad, sí me gustaría. ¿Por qué Nueva York? Me llama la atención. Vivo cerca, por eso me llama la atención. Mira, desde que yo era pequeña, siempre ha sido mi sueño. eh, Conocer New York, o sea, siempre ha sido uno de mis más grandes sueños, más que he visto cómo es pasar Navidad allá, lo que te muestra, como te digo, lo que te muestran las redes sociales, me lo ha vendido muchísimo. Lo único que Y te tengo que decir es que las redes sociales mienten mucho, pero está no, bien. totalmente de acuerdo, pero no, sé que es un 50-50, tal vez un 60-40, pero siempre ha sido mi sueño y cada persona que me conoce sabe que Nicole García en algún momento va a querer ir para New York y si puede establecerse allá en un apartamento pequeño, así va a ser. No, y en verdad que sí, Nueva York es algo fuera de broma, en verdad, Nueva York, yo he tenido la oportunidad de estar allí y es especial. O sea, obviamente, como todos lados, obviamente hay cosas, tiene sus cosas, porque el problema es que cosas buenas y cosas malas hay en todas partes del mundo, o sea, pero Nueva York tiene su encanto, en verdad. Yo todavía me acuerdo la primera vez que yo estuve en el Times Square, que caminas así, y das la vuelta, y normalmente siempre es bien impresionante salir en la estación del tren, pero siempre me equivoco, pero siempre es bien impresionante salir en la estación del tren que te pone en Times Square, que tú subes las escaleras y ¡pua! Como en las películas. La O sea, canción. no me acuerdo cuál es, pero es algo impresionante, o sea, como quiera por donde entre en Times Square, cuando entre es impresionante, en verdad que sí, y es una experiencia que si te gusta, deberías vivirla alguna vez en la vida. Eso sí, o sea, tú eres deportista, tienes que estar clara que vas a tener que botar la dieta por un rato porque tienes que comerte una pizza de $1 a las 3 y pico de la mañana y es No, parte de la experiencia y tienes que hacerlo, porque si no lo haces, no fuiste a Nueva York. no, eso sí me lo han contado, la verdad. Y no, mira, yo hablando de este tema, yo siempre me he considerado como que hija del mundo. O sea, siempre me ha gustado viajar, siempre me ha gustado conocer. Esa es una de las razones por las cuales estoy estudiando lo que estudio, licenciatura en lenguas extranjeras, porque siento que para mí eso es vivir, para mí eso es como la esencia de la vida y he tenido oportunidad, gracias al baloncesto, de conocer varios países y es lo que te digo, o sea, creo que ahorita también que estaba en Ecuador, que lo conocía, pero no, pues no el lugar donde estuve. Tuve la oportunidad de ir a las playas, que es también pues, el amor que yo tengo por cada país que las tiene. Tienes que ir a una playa en Puerto Rico. Sí, me han dicho que son espectaculares, o sea, y fui para las playas de Salinas, Ecuador, y me pareció espectacular, o sea, y ahorita en octubre también tengo planeado ir para Venezuela a conocer otras playas, que las playas de Cumaná, y volver a Isla Margarita. Es como un viajecito, un tour que queremos hacer con unas amigas, porque es eso, o sea, es lo que te digo, eso es lo que a mí me gusta, eso es lo que a mí me hace feliz, aparte del básquet, y es lo que quiero hacer, así que, pues nada, ojalá todo eso se dé. Yo siempre he dicho que una de las cosas que yo quiero hacer y lo tengo en mi bucket list, de verdad, ojalá ahí, pues, verdad, algún día se solucione el problema de Venezuela para que todos los venezolanos puedan volver a visitar a sus familiares a casa, ¿verdad? Y los que estamos fuera podamos ir, porque yo siempre he dicho que una de los que tengo, yo tengo un wish list de estadios que quiero ir, y ahí tengo, obviamente, tengo el estadio del Boca, pero yo tengo que ir a cubrir algún día un juego en el Poliedro de Caracas. O sea, Es espectacular, de verdad, mira, es espectacular. eh, Sobre todo, por ejemplo, ahorita que fueron las finales de la Superliga, no estuve presente, pero sí estuvieron mis amigas, incluso de la femenina. Tampoco pude estar presente, pero esa experiencia, o sea, como yo venía hablando contigo antes de empezar el podcast, son experiencias inolvidables que yo siento que al menos una vez en la vida se tienen que hacer, ¿no? Conocer todo eso. no, así es. Y lo digo
Porque quizás quien diga, pero ¿y por qué tú conoces el Poliedro de Caracas? Muchos juegos de Venezuela y Puerto Rico que pasaron allí, que fueron muy buenos en el masculino, o sea, muchos juegos legendarios sucedieron allí. Hace un par de años, ¿no? Ya eso tiene bastante Sí, tiempo. sí, sí, pero bueno, pero están ahí, y de casualidad FIBA los otros días repitió uno, creo que fue el de Puerto Rico, que Barea creo que metió como 40 puntos esa noche Barea no falló nada, y contra Venezuela, que creo que Puerto Rico gana ese juego ahí en Venezuela, pero o sea, son juegazos que son estadios que tú los ves, te dices, "Pf, es una locura de estadio". Sí, la verdad, sí, como te digo, toca hacerlo. Yo incluso estuve ahorita, hace, creo que fue una semana, estuve en Cali, aquí en Colombia, porque fui a ver los clasificatorios al AmeriCup del masculino, que pues lamentablemente no clasificaron. Y tristemente también por el tema de Venezuela se hicieron a puerta cerrada aquí, pero sé que si hubiesen sido allá creo que era en Puerto de la Cruz que se iban a hacer, eso iba a estar full y esa experiencia es muy, muy, muy fina, como ir a ver, no sé, un juego de la Eurocopa, algo así, de verdad. No se asemeja tanto, pero sí es así como que esa adrenalina. Una experiencia que yo tuve, hace poco estuve cubriendo la Nations League de fútbol masculino. Y me acuerdo que lo vi en New York, de casualidad, en New Jersey, porque está después del puente. Este, Me acuerdo que fue un Salvador contra Costa Rica. Yo estoy en la zona mixta, whatever, haciendo preguntas. Le digo, bueno, vamos para arriba, así. Subimos al estadio, whatever. Y cuando yo entré así, que abren esas puertas, tú escuchas un... Y yo, ¿qué carajo pasó aquí cuando miro así? Era ver casi 70.000 personas metidas en un estadio. O sea, es que es como una locura, ¿verdad que sí? No me imagino, yo creo que nunca he estado en un estadio con tantas personas. Eso debe ser otra cosa, otro No, nivel. es una locura. Pero también una locura es caminarlo. Me pasó en la Copa del Mundo de clubes. Le digo a la muchacha, mira, pero que tengo que pasar ese portón para que me deje pasar para el sitio de media. Me dice, no, no puedo, tienes que darle la vuelta al estadio. La vuelta al estadio de un estadio de fútbol americano pueden ser fácil como par de cuadras. O sea, darle la Imagínate, vuelta. Es una estupidez, de verdad que sí. Yo la a punto de pedir un Uber y todo. valió la pena, valió la pena. No, sí. No puedo dejarte ir sin preguntarte, ¿verdad? Ahora mismo lo que estás pasando. Ahora mismo, pues, ¿verdad? Estás preparándote para, para, para bregar, ¿verdad? Con la lesión que estás teniendo. O sea, ¿cómo un atleta se prepara mentalmente? Porque físicamente, obviamente, pues estamos claros lo que va a pasar. Pero ¿cómo un atleta se prepara mentalmente para poder salir ¿verdad? Y enfrentar este proceso que ya está ahí, ya? Ya no hay forma de que tienes que pasarlo. Sí, bueno, fíjate que se va a hacer público por este medio porque yo no había hecho pública la lesión. Por eso mismo que estamos hablando, creo que me había desconectado un poquito del básquet, no quería saber nada porque no sé, esas son cosas que lo que veníamos hablando pasan y a veces uno no entiende por qué, cuál es la razón. Y va a ser complejo, ya que mi hermana también pasó por esa situación. Incluso ella tiene 3 operaciones de rodilla. Wow. Sí, ¿Es ella la no misma corrió o diferente? en la misma rodilla. Ella no ha corrido con tanta suerte, porque no son cirugías fáciles. Yo creo que esa es una de las peores lesiones que puede tener un basquetbolista. Y bueno, ya después de 2 meses, creo que ha pasado desde que me lesioné, 2, 3 meses. Estoy esperando el proceso que es operarme y lo más difícil va a ser la rehabilitación, los primeros 3 meses para poder caminar bien y empezar a reincorporarme en las canchas. Voy a tratar de tener mucha fuerza mental, mucha fuerza de voluntad. Sé que es complejo, sé que muchas veces se quieren rendir, lo digo por experiencia propia porque mi hermana lo vivió, pero si algo te puedo decir es que yo siento que todavía me queda algunos años en ese deporte, sea para la razón que sea, y quiero seguir disfrutando. Este año me di cuenta que iba por un buen camino, se dieron buenas cosas, cosas que ni siquiera yo esperaba, números que ni siquiera yo esperaba, y me siento muy contenta y muy orgullosa, pero asimismo sé que pude
dar mucho más, que puedo trabajar para eso, que puedo mejorar para estar donde, no sé, añoro estar, tal vez. Y bajo esa motivación, bajo esa ilusión que tengo de volver a las canchas y volver más fuerte, con eso voy a seguir y me voy a seguir motivando y esperar el tiempo. El tiempo de Dios es perfecto y bueno, esperemos a ver que vuelva de la mejor manera. No, primero que todo, ¿verdad? Gracias por, perdón, no sabía que no lo habías hecho público, discúlpame. Tranquilo, Eh, tranquilo. eh, Primero, gracias por la confianza de hablar del tema. Y segundo, muchas buenas vibras. Yo sé que vas a virar igual o hasta mejor. Y yo creo que hay gente que ya ha marcado el camino de esto y aunque no lo creas, creo que gente como Kawhi Leonard, mismo Kevin Durant, mismo Paul George, demostraron el camino a la gente y es la paciencia. O sea, muchos de estos jugadores se lesionaron y decían un año y viraron al año y terminaron peor porque no pasaron el proceso, pero un tipo como Kawhi dijo, no, yo me voy a tomar mi tiempo y voy a regresar al tiempo en que necesite. Kawhi volvió y volvió hasta mejor. El mismo Durant también se tomó su tiempo y viró cuando tenía que virar. ¿Qué es lo que están demostrando estos manes? Que la paciencia, todo en su proceso y todo en su momento. Si te pones a forzar mucho, te vas a romper otra vez y ahora va a ser peor porque ahora le vas a meter la presión a la otra y te vas a romper la otra. No, es verdad. Y fíjate que yo siento que esa fue una de las cosas que le jugó en contra a mi hermana, que venían muchos compromisos, venían competencias y el tiempo de recuperación normalmente para ese tipo de lesiones es de un año. Y ella por su afán, por querer volver, 6, 7 meses que realmente uno no está listo. Así que yo tomaré eso de aprendizaje y me tomaré mi tiempo. Sé que ya para el año que viene los compromisos que están ya no alcanzo por la fecha, los números no me dan, pero sé, como te digo, que tal vez haya más baloncesto para mí, tal vez ese no sea el fin y así mismo estaré preparada y consciente para que estas cosas no vuelvan a pasar. Yo creo que la mentalidad es correcta, esa de ya sacarte la mente que no vas a llegar allí. Pues yo creo que el problema es cuando te metes esa presión, terminas quizás, a lo mejor no te lesionas, pero a lo mejor no das tu máximo rendimiento. Creo que si vamos un momento al fútbol, está pasándole factura a Lamine Yamal. Quiso llegar al Mundial lesionado y llegó y no ha dado un rendimiento. Y todo el mundo, el peor Mundial de Lamine Yamal. Este man se lesionó en el Barcelona y no se tomó su proceso y llegó lesionado. Y gracias a Dios, y Dios lo bendiga, ojalá y no se rompa, pero, o sea, no está jugando bien por querer apresurar las cosas. No, tienes toda la razón. Yo, como te digo, espero en su momento volver de la mejor manera porque si quisiera proyectarme para otras cosas, me di cuenta de que hay más baloncesto además de Venezuela, Ujú. además de Colombia y que si yo me preparo, tanto física como psicológicamente, yo pues tengo el nivel para estar ahí y dar lo mejor de mí siempre. Así que sí, será un proceso largo, pero con mucho esfuerzo volveré de la mejor manera. Así es, Moe, y así va a ser muchas buenas vibras en ese lado, y verdad que sí que vas a ir al mejor que como estabas antes. Antes de dejarte ir, siempre me gusta darle al invitado la oportunidad de que me haga una pregunta o un tema libre que quiera hablar, así que tú me dices que me quieres preguntar. Y si quieres hacerme trampa y añadir otra, es válida también. Ok, ok. Bueno, yo creo que mi pregunta eh, bastante puntual sería, ¿qué te inspiró a ti para crear este podcast? Y sobre todo haciendo énfasis en el tema del baloncesto femenino, porque siento que hoy en día al baloncesto femenino le falta muchísimo, muchísimo apoyo. Y es bueno que personas como tú nos den como esa vista, ¿no? Como que ese voz y voto. Pues mira. Me encanta el baloncesto y en general el podcast se fue dando así. O sea, si yo te digo a ti que mi primera intención era que desde la línea fuera dedicado al deporte femenil, te estoy mintiendo. O sea, te estoy mintiendo y no te voy a mentir. Se fue dando con el tiempo. Las entrevistas más icónicas se dieron para el lado de lo femenino, leyendas del baloncesto, deporte, leyendas del boxeo femenino, y todo era femenino, femenino, femenino. Y sin darme cuenta simplemente se daban, o sea, y se dieron, y yo dije, pues, a lo mejor a lo mejor el destino me está llamando a algo.
Y pues decidí hacerlo así y ya. O sea, obviamente no es que una cosa que yo creo que debemos entender, la gente, hay muchas muchachas que cubren el deporte femenino y eso se respeta, pero se van al deporte femenino y echan a un lado el masculino. O sea, yo creo que si al final del día vamos a hacer algo y queremos que todo suba, tenemos que hacer una mezcla, todos juntos. O sea, no podemos ni sacar a uno ni al otro. Y yo creo que eso es una base importante de esto. Mano, contestando a tu pregunta, fue así, que se dio orgánicamente, de verdad que sí, es algo que he abrazado y mi respeto siempre. O sea, las experiencias que he escuchado antes, que se quedaron en el podcast, las que no van a tocar el podcast nunca, las que no van a salir, como dice Bad Bunny, pero me encanta, o sea, me encanta. Y respondiendo a tu pregunta por ahí de cómo, por qué empezó el podcast, empezó porque me gusta hablar. O sea, no sé si te has dado cuenta que me encanta hablar y cuando llegué a Estados Unidos perdí esa virtud. Me convertí en un hombre serio, callado, sin hablar mucho. No hablaba con nadie, no era porque no dominara el idioma, porque yo soy un tipo que yo le meto a lo que sea. Como diría Celia Cruz, I no speak English, pero I speaking very good. O sea, así que hago lo que se pueda ahí. Este, pero me volví bien tipo bien callado, no hablaba con nadie, etcétera. Y mano, y hay un podcastero en Puerto Rico que se llama Chente Drash, que es uno de los mejores podcasteros de Puerto Rico, y está allá arriba con Alofoque y toda esa gente, allá tocando los millones. Y en ese tiempo estaba Twitter y él fue mi mentor, hermano, y hablaba con él por Twitter antes de que se hiciera famoso y ahora no corriera sus redes sociales. Chente, te estoy velando. Hablábamos mucho. Y yo le digo un día, Chente, como yo, que yo quiero hacer un podcast, ¿qué me recomienda? Cómprate este micrófono. Y me dice, lo quiero hacer presencial. Y yo soy un pelado, le digo, Chente, yo no tengo billete. Dice, puedes hacerlo por Zoom. Whatever. Ese tiempo Zoom no era bueno, era el otro. Whatever, se me olvidó el otro. Este, y empezarlo así, whatever. Y lo empecé y yo le digo, ¿de qué lo hago? Y me dice, ¿de qué tú hablas? ¿Qué te gusta hablar? Y yo hablo de música y deporte, ahí está. Tú no puedes mentirle a la gente, tienes que hablar de lo que sabes porque la gente tiene un sexto sentido, no sé qué carajo tiene la gente que detesta cuando tú estás hablando mentiras y no te sienten orgánico y eso no funciona. O sea, tienes que hacer de lo que te guste. Entonces, pues por ahí empecé por eso porque me encanta hablar. Este, en algún momento se convirtió en mi refugio. En algún momento se convirtió en eso que solamente hacía por lo que vivía. Yo salía de trabajar y lo que me quería meter era aquí. O sea, bueno, este cuarto ha cambiado un montón. O sea, muchos fueron a otros sitios. Un momento fue cuando estaba en otra situación de mi vida, tenía mi cuarto, pero este cuarto actualmente es el cuarto de mi casa. O sea, yo me compré mi casa y una de las cosas que yo vi cuando fui a comprar mi casa, yo dije que tengo que tener el cuarto de mi podcast. Y descubrí este cuarto, obviamente ustedes no lo van a ver, pero pues Nico lo está viendo. Esto es un ático. O sea, normalmente en las casas en Estados Unidos los áticos son para basura. O sea, normalmente como las películas, está el monstruo arriba, ¡uy! Ahora vuelta así. Este, Pero lo pero tengo muy bonito. sí, pero el ático, el ático lo hicieron un cuarto. O sea, por eso cuando yo subí acá arriba, después te voy a enseñar un video cómo se sube, yo dije, yo vi esto así, como está así, yo lo vi. Antes sin nada de esto. Yo dije, "Ah, yo lo vi, así como está, así yo lo vi. Y yo dije, aquí es. Entonces, vale, güey, me fui al garete. Pero sí, el podcast se convirtió en eso que en algún momento se convirtió en esto, que era con lo único que por lo que vivía. O sea, salía de trabajar y venía cabizbajo a hacer esto. Y esta hora se convertía en el momento más importante de mi vida en 24 horas. Y y se convirtió en algo más. Este mismo podcast fue quien me llevó al famoso Choliseo de Puerto Rico este año. Volví a mi casa con mi proyecto a entrevistar a nada más y nada menos una jugadora que quizás mucha gente no conoce, se llama Kelly Clark y Angel Reese. No las conoce mucha gente, a Casey Plum tampoco. Eh, con esto fue allí, al Choliseo de Puerto Rico, a mi casa, y tuve la oportunidad de entrevistar a esas tres leyendas, o sea, de baloncesto femenino. Y eso fue lo que me llevó. O sea, esto también, estas cuatro paredes me terminó llevando a un mundial de clubes, a ver al Real Madrid, a ver al Chelsea, a ver a Otamendi, a ver a Di María, a todos los mejores clubes del mundo.
Este también me llevó a conocer grandes amistades. O sea, gracias al podcast, todas estas camisas que están por ahí, hay un montón de camisas ahí, son de gente que conozco y que me conocen. O sea, que el podcast me los brindó como amigos y son todas sus camisas, todas esas camisas están llenas de sueños, como digo yo. Todas esas camisas en algún momento las sudaron, todas esas camisas en algún momento ganaron un campeonato y hoy en día están ahí firmadas por ellas, por ellos mismos. Y son camisas que me las dio el podcast. O sea, fueron entrevistas que se dieron, personas que conocí en el camino, que me las dieron. O sea, me dijeron, Luis, gracias. Una camisa toma para que la recuerde siempre. Y eso es. O sea, todo eso son mis logros. O sea, y todo eso gracias a este micrófono y al podcast, hermano. O sea, no No, sé qué más decirte. me dejaste sin palabras, de verdad. Qué admirable, en serio, el trabajo que tú haces. Y nada, o sea, también agradecerte por la oportunidad que me estás dando de hacerme conocer un poquito más, pues, de estar aquí en este podcast hoy contigo. De verdad, muchas gracias. No, te lo agradezco a ti por la oportunidad. Y nada, espero que algún día aquí haya una tuya también. No, claro que sí, con gusto. Ya sabes que a Puerto Rico te va a llegar, ya No, sabes. sí, 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 a donde sea, o a Nueva York, cuando venga a Nueva York me la trae, pues eso va a El día pasar. que cumpla mi sueño, te lo juro que te va a llamar y te va a decir, Luis, ¿tú te acuerdas que una vez en el podcast estamos hablando de que uno de mis sueños era ir a New York? Bueno, aquí estoy comiendo pizza a las 3 de la mañana, te voy a decir. Así es, no, me llama, a lo mejor no te conteste porque cambié de horario de trabajo, pero al otro día te contesto. Así No, que, claro que sí. Nicole, gracias por la oportunidad, mucho éxito siempre, muchas buenas vibras con lo que vas a enfrentar ahora. Y tú lo vas a hacer bien, yo sé que vas a salir bien de eso y yo creo que tienes el apoyo de una persona que va a ser tu guía, o sea, que va a ser tu roca, que va a ser tu hermana y que lo pasó ya, o sea, ella no va, que hay gente que te puede dar, yo te puedo dar mil consejos, pero yo no he pasado por esa vaina, o sea, tu hermana sí, o sea, yo creo que tu hermana, al igual que como tú tienes ese chip de que quizás no vas a cometer los mismos errores que ella cometió, estoy casi seguro que ella con todo el cariño te va a decir, no cometas esto porque me salió a mí mal, etcétera, y yo creo que no hay nada mejor que eso, que pasar esto en familia y volver más fuerte. Así que eso va a pasar. Muchas buenas vibras para ti y gracias por la oportunidad. No, gracias a ti, un placer de verdad y muchos éxitos y bendiciones en todo lo que hagas. Placer. Oye, quiero darle las gracias por llegar hasta aquí, escuchar el podcast, escuchar este episodio brutal. Oye, recuerda buscarnos en cualquier plataforma de podcast como es de la línea podcast y en Instagram como es de la línea podcast. Dale like, dale share, comparte este podcast con todo el mundo. Y si no sabes dónde puedes buscarnos, sencillo, vete a Instagram como es de la línea podcast. Danos a seguir primero que todo para seguir con la meta de seguir creciendo y llegando a otros públicos. Y ahí hay un link de Linktree que lo llevará a todos los lugares donde estamos disponibles. Búscanos en YouTube como TLP Indazán para que no te pierdas otra parte del podcast que se llama El Extendido con Melo. Son dos podcasts con la misma persona, pero son dos temas completamente diferentes, así que búscala allá en YouTube como DLP Indazán para que escuches El Extendido. Oye, usted escucha esta pista que está de fondo en este outro, es nada más y nada menos que con DJ Salva de España para el mundo. Así que oye, si necesitas una pista para tu intro, para tu outro, también para tu promo, también para tu demo, para lo que sea, escríbele a DJ Salva en Instagram y dile que vas de parte de Melo para que te trate con cariño. Shout out a DJ Salva, el mejor DJ de España. Y usted escucha, y usted ve el logo de Desde la Línea, ¿verdad que está bien bonito? Usted ve los fondos que usamos para los extendidos, también para las noticias, es nada más y nada menos que por AG Artists, es la que tiene a todo el mundo al día en Puerto Rico. Equipos de baloncesto, le hace las promos a varios equipos del BCN, así que contáctalas en Instagram como AG Artists. Y por último, pero no menos importante, gracias por la oportunidad. Recuerda darle like, darle share, compartir esto con todo el mundo y dejarnos 5 estrellas en Instagram. Que tengan buen día, se me cuidan.